con el micrófono, ¿no? Ahí. ¿Arrancamos? Oye, apagaste el micrófono. Esto me hace acordar cuando era... Sí, chicos, les contesto yo para que no se sientan mal. Entre los dos no hacíamos unos hijos iguales, entre los dos. Los años pasan. No, nosotros no cambiamos. No cambiamos. Bueno, buen día. Ya es la hora. Bueno, yo soy Cristian de nuevo. La semana pasada dimos una clase inicial como de electro y arritmias, algo básico como para empezar a introducir el tema. En el día de hoy vamos a empezar a hablar de las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas en sí las dividimos esquemáticamente en dos: las cardiopatías congénitas acianóticas y las cardiopatías congénitas cianosantes. En base a eso uno hace una clasificación según el tipo de clínica con las que se presentan. Las que son acianóticas se presentan con signos de insuficiencia cardíaca y las cianosantes con clínica de cianosis principalmente. Empezando por la clasificación, como dijimos acá, generalmente dentro de las acianóticas, después las podemos dividir según si son obstructivas, como puede ser la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica, la coartación, que tienen flujo disminuido o con hiperflujo, ya sea pulmonar o sistémico, que son CIA, CIB, ductos y canal. Hay otras, pero bueno, estas son las cardiopatías congénitas básicas. Yo puedo interrumpir antes que sigas. Para que yo me acuerde, que yo no me voy a acordar una por una, pero si yo tengo que hacer una clasificación, a grandes rasgos, voy a decir por qué son cianóticas y por qué otras no son cianóticas. ¿Tienen en común algún mecanismo? Tienen varios mecanismos, o sea, en sí, las que son cianóticas tiene que haber un sitio de mezcla y tiene que haber algo que genere un shunt que vaya de derecha a izquierda, y entonces que sangre con poca saturación de oxígeno se dirija hacia la izquierda. Entonces volvemos al... Ahí está. Porque, por ejemplo, yo acianótica, una CIA, yo tengo un sitio de mezcla. Sí, pero con presiones diferentes desde el lado izquierdo al lado derecho. Entonces el shunt va a ser siempre del lado izquierdo al lado derecho. En todas estas cardiopatías, la CIA, la CIB, el ductus y el canal, el shunt va a ser siempre de izquierda a derecha. Respondiste mi pregunta. Inicialmente, ¿no? Obviamente. Después, con el paso del tiempo, si uno no trata estas cardiopatías, todas terminan generando hipertensión pulmonar, y ahí el fenómeno de Eisenmenger, que es el cambio de las presiones pulmonares, o sea, el cambio del shunt. O sea, el Eisenmenger es cuando las presiones pulmonares superan a las presiones sistémicas y hacen que el shunt, en lugar de ser de izquierda a derecha, de sangre saturada de oxígeno a un lugar insaturado, empieza a ser de insaturado a saturado. Entonces ahí se produce la mezcla de sangre y ahí se produce la cianosis. Re claro. Por eso no solo la cardiopatía, hay cardiopatías, por ejemplo, si uno piensa en un Fallot, el Fallot tiene una CIB, por ejemplo, estaría dentro de esto, pero lo que tiene también es una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho, lo que le genera un aumento en la presión en el ventrículo derecho que hace que en algún momento el shunt a través de la CIB se invierta y sea de derecha a izquierda y ahí genere cianosis. Esa es la evolución del Fallot. Algunas CIB pueden falotizarse por la hipertensión pulmonar y generar el shunt inverso de derecha a izquierda, pero es siempre librada a su evolución natural, que ya casi ese tipo de situaciones no sucede, por lo menos en nuestro país. Como dijimos, la clínica típica es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es el estado fisiopatológico en donde el corazón no llega a cumplir con la demanda metabólica o hemodinámica del corazón, o sea, el volumen minuto no alcanza las necesidades del organismo. Y la etiología es múltiple, es variada y generalmente a medida que va creciendo van cambiando. Desde el intraútero, la cardiopatía o la insuficiencia cardíaca fetal, que más se asocia principalmente es la incompatibilidad RH, después pueden aparecer arritmias o cardiopatías congénitas. Generalmente los cardiópatas tienen buen crecimiento intrauterino, no suelen afectarse el crecimiento y pueden llegar a su fin porque en sí el volumen minuto lo mantiene el corazón de la mamá, no tanto el corazón del bebé. En el recién nacido ya empiezan a aparecer un poquitito las cardiopatías congénitas, como predominar principalmente, por ejemplo, el ductus, las CIB grandes, la coartación de aorta severa, pueden dar síntomas inicialmente o en el periodo neonatal. Siguen estando las arritmias y después hay otras patologías que pueden alterar. A medida que van creciendo, lo que empieza a predominar son las cardiopatías congénitas, que empiezan a tener hiperflujo e insuficiencia cardíaca, y después están los propios del músculo, que puede ser una miocarditis, una arritmia o miocardiopatía dilatada, es el Kawasaki.
No es del lactante, sino que es más del niño, pero aparece el Kawasaki como una causa de insuficiencia cardíaca, que es rara, pero existe. Y ya a partir de la adolescencia, a las cardiopatías congénitas se le suman las miocardiopatías, o si hay pacientes con, bueno, la endocarditis, y pacientes con cardiopatías congénitas operadas, que en su seguimiento pueden empezar a tener algún signo de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca la dividimos en dos: o diastólica, más frecuente por sobrecarga de volumen, o sistólica, que puede ser por sobrecarga de presión o por alteración miocárdica, es lo que decíamos, más obstructivas o con falla más izquierda es la sistólica y derecha más la insuficiencia cardíaca diastólica. Síndrome de volumen minuto sistólico bajo, todas las por obstrucción o alteración miocárdica, y con congestión pulmonar las de sobrecarga de volumen o insuficiencia cardíaca diastólica. El examen físico. En las dos es parecido el examen físico, ¿no? En todos vamos a tener taquicardia, taquipnea, el ritmo de galope. Siempre uno habla del ritmo de galope, uno piensa que no se va a dar cuenta, pero es típico. Cuando uno oculta una insuficiencia cardíaca, un chico con insuficiencia cardíaca, es un ritmo de galope, no queda duda. O sea, cuando uno pone el estetoscopio, enseguida se escucha el tercer tono y la taquicardia generan este ritmo de galope, es muy característico. La sudoración está relacionada con eso, con la falta de oxígeno, entonces es un chico que además se esfuerza mucho más para la succión y tiene mucho más alteraciones y puede llegar a tener oliguria y los pulsos periféricos son débiles. ¿Tá? Uno de los diagnósticos diferenciales en este caso, con bajo gasto, este paciente tiende a tener relleno capilar enlentecido, pulsos débiles, oliguria, es la sepsis. ¿Tá? Y acá están las causas que ya lo estuvimos hablando, esta es la insuficiencia cardíaca sistólica. La insuficiencia cardíaca diastólica, por lejos, la más frecuente en pediatría. Los síntomas son iguales: taquicardia, taquipnea, disnea, voy a tocar hepatomegalia, tos y expectoración, estertores pulmonares y alteraciones de gas en sangre. Uno ve esta filmina o esta diapositiva. Se cayeron los años más. Bueno, esta diapositiva y es una bronquiolitis. En un chico uno ve taquipnea, el bronquiolo lo tiene, sí, taquicardia lo tiene, sí, el galope es más raro, pero a veces en chicos se puede escuchar un ruido similar al galope. La disnea, la hepatomegalia, la tos, la expectoración, todo puede estar alterado en la bronquiolitis. Entonces, estar atento a estas cosas. ¿A cómo me doy cuenta? Básicamente por el ritmo de galope, los pulsos débiles, y lo que puedo hacer es pedir una radiografía. En la radiografía de tórax eso nos va a dar la pauta si es un bronquiolo o un paciente con insuficiencia cardíaca, que con eso, con una radiografía, ya nos quedamos tranquilos. ¿Qué vamos a ver en el bronquiolito? Vamos a ver atrapamiento aéreo, ¿no? Con un corazón chiquitito y flujo pulmonar disminuido. Esa es la característica placa o radiografía de tórax de un chico con una bronquiolitis. En la insuficiencia cardíaca vamos a ver lo opuesto, una silueta cardíaca agrandada con flujo pulmonar muy aumentado. ¿Ah? Eso es importante tenerlo en cuenta. No siempre un chico que viene con taquipnea, taquicardia y tos es un bronquiolito, hay que estar atento a estas cosas. ¿Y edema periférico? Pueden tener o no, pero no son los primeros síntomas. O sea, acá tuvimos una vez un chico que había hecho una miocarditis, que vino por taquipnea. La mamá lo traía porque el chico respiraba rápido. Y la verdad se le escuchaban algunos ruidos respiratorios, pero mínimos, y cuando le hicimos la placa se veía el corazón agrandado y terminó en trasplante en el Garrahan. Es uno de los chicos más chicos que terminó en trasplante, 7 meses, cuando se le hizo el trasplante cardíaco. Pero por eso hay que estar atento. Esto fue porque la pediatra que lo vio, una pediatra de los jueves, le llamó la atención la taquipnea de la chica sin tanto ruido respiratorio. Por eso le pide la placa. Y después cuando vemos la placa ya se le sentía el ritmo de galope, ya empezamos a ver algunas otras cositas y se pudo diagnosticar. También puede pasar, porque la mayoría de las miocarditis son de origen viral, que se arranque con una bronquiolitis. Sin duda. O sea, alguna mala evolución en un paciente con una bronquiolitis que no mejora su respuesta, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, nunca está de más hacer una radiografía y ver el corazón, la silueta cardíaca. Bueno, el tratamiento. Vamos a hablar de un tratamiento en general porque en sí estas patologías se expresan todas iguales, con insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando hay un paciente con insuficiencia cardíaca, se pone en posición semisentada, reposo, oxígeno. Siempre está la duda de colocar oxígeno o no.
Si uno sospecha una cardiopatía congénita con hiperflujo pulmonar, el oxígeno es un vasodilatador pulmonar. Entonces, no siempre hay que utilizarlo. ¿Tá? Si el paciente satura más de 85%, no es necesario colocarle oxígeno. ¿Tá? Se lo restringe hídricamente, 2/3 de las basales, se va viendo según el balance. Obviamente, el balance de ingresos y egresos estricto. Se le pide... Vas muy rápido y yo no puedo seguirte. ¿Por qué el oxígeno es un vasodilatador pulmonar? Entonces, yo tengo que pensar, ¿a qué cardiopatía que si le genero vasodilatación pulmonar puedo matarlo? Simple. Cualquier cardiopatía que tenga el flujo aumentado en la pulmonar, cualquiera de esas que dijimos, CIA, CIB, ductus, todos pasan por el... Todos los que, o sea, cuando son acianóticas y yo sospecho una insuficiencia cardíaca, tengo que tener cuidado con el oxígeno. Exacto. Si yo sospecho una cardiopatía congénita, por eso el paciente está en insuficiencia cardíaca, y lo veo con signos de hiperflujo, taquicárdico, taquipneico, tercer ruido, tercer tono galope, si satura arriba de 85, no apurarse en colocarle el oxígeno, podemos empeorar la situación. ¿Ah? Porque eso genera vasodilatación pulmonar y genera que el shunt de izquierda a derecha sea mayor. Si nosotros bajamos las presiones en el pulmón, manteniendo las presiones sistémicas, el shunt es mayor. O sea, si el agujerito tiene un determinado tamaño y pasa un determinado volumen, si yo hago más diferencial de presión, entonces ahí va a haber más flujo que va a ir hacia el pulmón. Entonces, clínicamente podría empeorar el paciente. Se entendió esto, ¿no? Por favor, desbloqueen, porque parece que le estamos hablando a la nada misma. Desbloqueen. Ahora sí, porque no lograba ver la presentación y tuve que entrar de mi celular. Sí, se entiende. Muy mal, ¿para qué? ¿Para qué ahora vamos a tener que hacer la prueba del volumen? Vayamos armando otro mito para otra hora. Ahí está. Ahí se escucha. Bien, ¿se entendió? Entonces eso es re importante. Sí, se entendió. Genial. Ahora estamos a Pregunta si se vuelve a ver. Ahí se ve. Sí, ahora yo lo veo. Bueno, perfecto. Bueno, uno pide un laboratorio, dentro de las cosas también hay que ver que no esté anémico. Si el paciente tiene una anemia, es importante el tratamiento, ya sea a través de transfusión de glóbulos rojos o bien sulfato ferroso. Siempre mínimo un paciente con una cardiopatía o un hematocrit arriba de 35 tiene que tener. ¿Ah? Y la ingesta calórica adecuada también es otra de las cosas que a nosotros nos interesa mucho porque el paciente con una cardiopatía congénita o que está en insuficiencia cardíaca tiene mayor gasto metabólico. Entonces hay que aumentar un poquitito la ingesta calórica sin aumentar el volumen. ¿tá? Entonces generalmente se hace, si son pacientes que están con lactancia, se trata de hacer más concentrada la leche como para generar mayor calorías en menor volúmenes. ¿tá? Y si así todo no alcanza, siempre tener en cuenta que se puede colocar la sonda nasogástrica como para mejorar disminuir el gasto que tiene por la succión. Dos preguntas antes de avanzar con el tratamiento. El tema de la transfusión. Vos tenés un paciente que tiene una sobrecarga de volumen, por ejemplo. ¿Qué hago con la transfusión? Se le da la transfusión le doy y furosemida se le da después de la transfusión. Y algún corte 8, ¿no? Por el sintomático. 5 a 10, no hay problema. ¿Qué cosa? ¿Eso? Sí, el corte de la hemoglobina, digo, para fundir. No, ese es... Hematocrit más de 35. Exacto. Tengo que tener más de 35. Más de 35, sí. Cuanto más lejos de 35 está, más posibilidades. Si el paciente clínicamente está en insuficiencia cardíaca, hay que transfundirlo. O sea, si el valor está por debajo. Bien, y la otra es con las leches. ¿Hiposódicas? Sí, se trata de buscar hiposódica, o sea, bajo contenido de sodio y aumentarle las calorías, ya sea con triglicéridos, con las cosas que se utiliza dentro de nutrición para aumentar ¿cómo se llama? Las calorías por mililitro. Después del tratamiento de toda insuficiencia cardíaca, diuréticos, principalmente los que usamos en pediatría son para lo que es lo agudo o la urgencia, se utiliza la furosemida, 3 a 5 miligramos kilo día, de 1 a 5 miligramos kilo día, es el principal. Siempre nosotros tenemos que lograr balances negativos, o sea, es un paciente que está en insuficiencia cardíaca, el balance neutro no nos sirve, tenemos que lograr balances negativos hasta llegar al peso seco. Los otros que se usan son hidroclorotesida o espironolactona, que la espironolactona es el que más usamos, a veces los combinamos, furosemida y espironolactona. La espironolactona lo que hace es ahorrar potasio, tiene un efecto no tan importante como la furosemida, se utiliza más para los pacientes crónicos y se lo utiliza en la casa. Siempre es muy difícil la dosificación
de los diuréticos, porque hoy en día no hay diuréticos que vengan en gotas. Antes estaba el Nurivan, que ya no se comercializa más, que era la furosemida, y la espironolactona tampoco tiene formulación pediátrica, entonces es muy difícil el fraccionamiento. El enalapril tiene otra función, volvemos a lo mismo del manejo de presiones. El enalapril lo que busca es bajar la presión sistémica. Es un vasodilatador periférico, entonces lo que busca es bajar la presión sistémica. Al bajar la presión sistémica, hacemos que esa diferencia entre pulmonar y sistémico sea menor. Entonces contribuye al diurético, contribuye a que el shunt de izquierda a derecha sea menor. Entonces todo eso sumado al diurético, ahí estamos actuando en los dos, en la precarga con el diurético y en la postcarga con el enalapril. Lo mismo que con los beta bloqueantes. El carvedilol también produce el mismo efecto, un efecto de disminución de la postcarga. Ojo con el beta bloqueante, muchas veces uno no lo puede utilizar porque el beta bloqueante también actúa sobre la frecuencia cardíaca. Entonces nosotros le vamos a bajar la frecuencia cardíaca a alguien que como mecanismo de compensación está aumentando la frecuencia cardíaca. O sea, necesita más frecuencia cardíaca para mantener un mejor volumen minuto. Entonces, puedo aumentar el hipoflujo, por ejemplo. Claro. Generar... Exacto. Y los inotrópicos, poco utilizados en pediatría, por el riesgo que tiene. Generalmente la digoxina es la que se utiliza de manera ambulatoria. Tiene el rango terapéutico y la toxicidad están muy cercanas y es muy difícil fraccionar. Es muy difícil, está bien en gotas, pero es muy difícil de dar. A veces son 2 gotas que uno le tiene que dar. Y si uno piensa que por ahí tuvo una absorción mayor o justo vomitó o tuvo reflujo, es muy difícil la absorción, es muy difícil de controlar esto. Bueno, hasta ahí alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta o algo para comentar. Si no, pasamos a las cardiopatías congénitas específicas. Aparentemente no. Todo bien, todo bien. Bueno. Todo bien. Cardiopatías congénitas con flujo pulmonar aumentado. Empezamos por la CIA, como lo dice la sigla, CIA, comunicación interauricular. Es un defecto que se produce entre las dos aurículas, entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Tienen distinta localización según donde se produzcan. La CIA típica o la más común es la ostium secundum, que es la que se ubica a nivel de la fosa oval, arriba del 60% de frecuencia. Después está la ostium primum, que es por la falta de formación del septum secundum. Cuando se forma el septum, se produce el septum primum, que es un septum que empieza desde arriba hacia abajo, llega hasta el tercio distal de la aurícula, de las aurículas, y ahí sale el septum secundum. Entre estos dos septums se produce el foramen oval, que es como una válvula que permite el pasaje dentro del útero de la sangre, que hace que el flujo que tiene que ir, que hace que el flujo vaya de derecha a izquierda dentro de las aurículas, que es la dirección que tiene que tener el flujo en el feto, para no ir hacia el pulmón. Tengan en cuenta que el pulmón dentro de la panza no cumple ninguna función, entonces la sangre no puede ir directamente al pulmón, tiene que ir y desviarse a través de 2 lugares, 2 sitios de mezcla, la CIA o el foramen oval y el ductus, que son los 2 sitios que juntean el flujo pulmonar. La CIA seno venoso y seno coronario uno está en la desembocadura de la vena cava superior y la otra está en la desembocadura de la vena cava inferior. Tanto la ostium primum, la seno venoso y la seno coronario son quirúrgicas siempre. La CIA ostium secundum puede no operarse y se controla y se va viendo en el seguimiento. Acá tenemos un gráfico. Esas 3 en particular son siempre quirúrgicas, no cierran solitas. No cierran solas y generalmente pueden estar asociados a la anomalía del retorno venoso. O sea, si la CIA es alta, por ejemplo, una CIA seno venoso superior está unida, el defecto está pegado a la vena cava superior y donde entran las arterias pulmonares. Entonces, eso hace que el shunt de las venas pulmonares, vaya directamente a través del septum hacia la aurícula derecha. Entonces eso genera mayor sintomatología. Y además no cierran espontáneamente. Y la CIA ostium primum puede producir defectos en la cruz del corazón. Es una CIA que puede estar asociada a insuficiencia de las válvulas auriculoventriculares. Bien. No, igualmente es quirúrgica si Sí, pasa esto, si no, no. No, es quirúrgica.
siempre siempre es quirúrgica. Chicos, estos tips son importantes para poder entender dónde estamos, ¿sí? Qué tipo de CIA tiene, y ya sabemos que hay 3 que son siempre quirúrgicas y una que no, que puede cerrar, pero son tips que son muy importantes. Con respecto a la clínica, lo más característico de la CIA es el segundo ruido doblado. Amplio, permanente y fijo. ¿Tá? ¿Qué es esto? Que uno va a escuchar como el componente del segundo ruido está formado por el cierre de las válvulas sigmoides. El cierre de las sigmoides, en el caso de la CIA, lo que genera, como hay un shunt de izquierda a derecha a través de las aurículas manejan mayor volumen, la aurícula derecha maneja mayor volumen, se lo pasa al ventrículo derecho, el ventrículo derecho maneja mayor volumen, entonces la expulsión, el ciclo expulsivo sistólico está más prolongado, entonces el componente de la pulmonar se retrasa un poquitito, entonces uno lo escucha como doble. ¿tá? Eso se puede escuchar también en los chicos, más en los adolescentes, en la inspiración profunda, pero es bien característico que uno los hace inspirar profundo y se escucha el desdoblamiento del segundo ruido. Con respecto a soplo, la CIA en sí no da soplo. ¿tá? Lo que uno puede escuchar, el soplo, o uno puede escuchar un soplo que es un soplo de estenosis pulmonar. ¿tá? Uno escucha en el foco pulmonar un soplito. ¿Por qué se debe? Es una estenosis pulmonar relativa a lo que uno ve. ¿tá? Lo que pasa es que como maneja mayor flujo el ventrículo derecho, la arteria pulmonar es una arteria pulmonar normal o preparada para un tamaño de una persona de determinado peso o talla, o superficie corporal, diríamos, pero manda mayor volumen, entonces se produce como una estenosis pulmonar relativa. Este es el problema principal de la CIA. La CIA generalmente no da síntomas, ¿tá? Porque para que haya soplo volvemos otra vez a hablar de lo mismo, las presiones. Como entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda no hay un gradiente de presión alto, hay más o menos 20 milímetros de mercurio, no llega a producir una turbulencia suficiente para que el oído humano escuche un soplito, ¿tá? Escuche un soplo. Sí, por el aumento del flujo puede escucharse en el foco de la pulmonar. Bueno, radiológicamente, ¿cómo vamos a ver? Si se acuerdan ¿cómo se llama? Los arcos radiológicos, el arco inferior del derecho en la radiografía está formado por lo que es la aurícula derecha. Entonces lo que vamos a ver es un agrandamiento de la aurícula derecha principalmente y del ventrículo derecho. Que el ventrículo derecho, cuando aumenta el tamaño, lo que hace es levanta un poco la punta del corazón, que es la imagen de Sueco. Entonces yo veo flujo pulmonar aumentado, predominio auricular derecho en la radiografía y la punta del corazón un poco elevada. ¿Me marcas ahí dónde está el arco de la aurícula derecha? Ese es el arco de la aurícula. Arco inferior derecho. Esto lo forma la aurícula derecha. Está bien. La aurícula derecha estaría acá. La aurícula izquierda está acá atrás. Bien. Ventrículo derecho, todo esto, y ventrículo izquierdo en la punta. Al aumentar el ventrículo derecho, Al aumentar el ventrículo derecho, empuja hacia allá, entonces levanta la punta. La aurícula derecha crece hacia la derecha, igual que la vena cava, que es esto que se ve acá, y la arteria pulmonar, y el flujo pulmonar. El flujo pulmonar, fíjense que llega hasta los bordes. ¿no? Entonces, cardiomegalia con predominio en arco inferior derecho, con punta levantada, en paciente con un soplito en el pulmonar, uno puede pensar en una CIA. Hoy en día, la verdad que igual ya está mucho más al alcance de la mano en la ecografía, y se hace la ecografía muchas veces precozmente, ya se hace el diagnóstico. El problema de la CIA es que no todas son así sintomáticas. La mayoría de las veces las CIA pasan asintomáticas y empiezan a tener síntomas a partir de la tercera o cuarta década de vida. Eso es muy importante. Para nosotros, como cardiólogos infantiles, es el temor siempre en la CIA, porque puede pasar desapercibida completamente. Entonces, siempre uno está atento y ve si hay algún signo. ¿tá? Vamos sumando clínico, clínico radiológico y electrocardiográfico. ¿tá? Esta es una característica también en el electro. El electro, como vimos en la clase anterior, hay cierto predominio derecho. Si se ve casi isodifásica acá, con un predominio en ABF, la derivación está más cercana a D3 por los voltajes. Entonces, nosotros tenemos un eje más desviado hacia la derecha, ¿tá? Con predominio de R en B1, esto no es normal, esto no es lo normal, y ese es en B5 y B6. ¿tá? Todo esto, lo que me está diciendo que hay fuerzas derechas, o sea, mayor fuerza derecha. Entonces, ¿cuál es una de las causas de este electro que puede llevar a tener un electro de estos? Es una CIA. ¿tá? Siempre uno va sumando criterios. Y después, uno ya tiene la ecografía.
Muy difícil ver también en la ecografía transtorácica una CIA en un adulto. ¿Tá? Generalmente se usa el transesofágico para confirmar. Uno puede a veces tener signos indirectos, como el agrandamiento de la aurícula derecha, un predominio derecho de las cavidades. Ese tipo de cosas es lo que nos va a llamar la atención. Nosotros en la edad pediátrica se ve mucho mejor. Generalmente uno pone el foco o para ver la CIA o para ver el septum interauricular, uno se va desde la panza, tiene que ver desde el subsifoideo. En el transtorácico subsifoideo es un foco que uno evita los ventrículos y puede ver directamente las aurículas que ven la estructura posterior. Y lo que se ve acá es el defecto. Acá se ve claro, esto es una CIA bastante importante. Es importante ver los bordes, ¿tá? Medir los bordes de todo, como para ver si es necesario. Primero, si es necesario hacer cirugía. Generalmente, si tiene mayor al 25%, el defecto es mayor al 25% del septum, entonces ya tiene una indicación quirúrgica. Habitualmente se opera entre los 3 y los 4 años si clínicamente el paciente está bien. Y lo que puede hacerse, si tiene buenos bordes, es hacer un cateterismo. ¿Tá? Se pone un dispositivo que tapa el agujerito y es un tratamiento bastante bien tolerado, casi ambulatorio, diríamos. Se interna un día, se hace el cateterismo y se cierra, que sería este tipo. Y si no, el otro tratamiento es quirúrgico. La mayoría se controlan y nada más, se va viendo cómo va creciendo el paciente, si tiene alteraciones asociadas, si tiene broncoespasmo o cuadros respiratorios a repetición. En base a eso uno va evaluando, pero la edad promedio de cierre es entre los 3 y los 5 años. Ya si a los 5 años no cerró la CIA espontáneamente, no va a cerrar. ¿Tá? Generalmente se espera hasta esa edad. Bueno, y también se puede utilizar el tratamiento. Estos pacientes a veces tienen hiperflujo y uno los puede mantener con diuréticos, y se la banca bien con diuréticos, se espera el tiempo que sea necesario. Siempre es más fácil operar a una persona con 20 kilos o con 18 kilos que una persona de 5 kilos, 6 kilos. Entonces, por eso uno trata de ir esperando. La CIA además tiene otra característica. Tiene dos cosas fundamentales y son dos cosas distintivas. No genera hipertensión pulmonar, ¿tá? Porque no maneja presiones altas, o sea, el shunt es de presión baja, ¿tá? Porque la presión la mantiene el ventrículo derecho y el ventrículo derecho mantiene siempre la misma presión. Y no requiere profilaxis de endocarditis infecciosa. Lo mismo, porque el flujo que genera entre la CIA y entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha no es significativo y no genera turbulencia. La turbulencia es lo que daña el endotelio y predispone al endotelio a sufrir lo que es la endocarditis infecciosa. Bueno, ¿están para seguir? Sí, clarísimo. Bueno, CIB. CIB es otra de las cardiopatías congénitas más frecuentes. La CIB tiene también, se puede dividir ya sea por localización o por tamaño. Lo más frecuente es la CIB perimembranosa, que está ubicada en un sector membranoso del corazón. ¿Tá? Tenemos un sector muscular que se ve acá bien desde el ventrículo izquierdo y un sector membranoso. ¿Tá? Se ubica generalmente por debajo de la tricúspide, por eso se lo llama perimembranosa subtricuspidia. Esa es la más frecuente por lejos, el 60% de las más frecuentes. Después se encuentran las CIB musculares, ¿tá? Que estas ya están en un sector muscular del corazón, que puede ser medio ventriculares o de la punta. También son bastante frecuentes, son completamente benignas. Esas dos, tanto la periventricular como la muscular, son cardiopatías que pueden cerrarse, son CIB que pueden cerrarse. Las otras, CIB subaórtica, subpulmonar o tipo canal, que es un poquitito más posterior o basal posterior, no se cierran y son quirúrgicas siempre. ¿Tá? Entonces, esto, independientemente del tamaño, puede, por más que sean medianas o chicas, hay que cerrarlas, porque en definitiva terminan dañando. Por ejemplo, estas dos, la aorta, terminan produciendo insuficiencia pulmonar o insuficiencia aórtica severa que lleva a la insuficiencia cardíaca. Y las de tipo canal, el problema no es que altere alguna válvula, sino que suelen ser muy grandes. ¿Tá? Entonces siempre son sintomáticas y hay que cerrarlas. Esta es la típica del Down, ¿tá? Del chico con síndrome de Down. Acá vemos un gráfico, acá está la subpulmonar, acá lo estamos viendo del lado derecho, acá el corte es del ventrículo izquierdo, este es del ventrículo derecho. Cuando se ubica en la subpulmonar, el problema principal es que
cuando se contrae el ventrículo izquierdo, esta presión del ventrículo izquierdo pasa directamente a la pulmonar. Esa sí genera hipertensión. Entonces esta va a generar hipertensión pulmonar. ¿Tá? Entonces sí o sí, estas son quirúrgicas y quirúrgicas rápidas. Además son muy sintomáticas, tanto la subaórtica como la subpulmonar son muy sintomáticas y es muy difícil compensar al chico si no se opera. Bueno, después lo veremos. Hay como cirugías paliativas que se usaban antes. Hoy en día ya se trata de hacer directamente la correctiva si tiene indicación. O sea, es la perimembranosa, la única. La perimembranosa y la muscular. Son las dos que se pueden esperar. esperar. La muscular cierra casi seguro. O sea, son defectos muy pequeños que se ubican en la región muscular del corazón y que cierran casi seguro. Lo que tiene la muscular muchas veces es que puede ser múltiple. Puede haber 2 o 3 CIB musculares como defectos chiquititos. Que a veces, si son varios, o sea, hay CIB cribosas se llaman, o sea, que tienen muchos agujeritos, esas, por más que sean chiquititas, si son muchas, a veces son sintomáticas. Y esas no se pueden operar, no tienen una cirugía correctiva porque no puedes poner muchos parches en el corazón. Entonces eso lo que conviene es esperar y a veces se utiliza esta cirugía que yo decía paliativa, que es el cerclaje. El cerclaje es una obstrucción en la pulmonar, se le pone una banda a la pulmonar para hacerla más chiquitita y que lleve menos flujo al pulmón. Es como actuar como si fuese un diurético, le bajás el flujo pulmonar, entonces evitás ahí que se desarrolle la hipertensión pulmonar, evitás el hiperflujo pulmonar y generás una presión en el ventrículo que hace que estas CIB se cierren, ¿no? En ese caso. La clínica, bueno, la CIB, la clínica es insuficiencia cardíaca, volvemos a lo mismo. Y con respecto a los síntomas o signos clínicos de la CIB, el soplo. El soplo de la CIB es muy característico, es proto, meso, bolo sistólico. Si ustedes se acuerdan de lo que es la contracción del ventrículo, ahí pueden más o menos fijarse dónde se origina el soplo. Cuando uno habla de los soplos, generalmente los soplos valvulares necesitan que la válvula se abra. ¿Ah? Entonces, hasta que no se abre la válvula, no se escucha el soplo. En cambio, en una CIB, donde hay un defecto entre los ventrículos, el inicio de la sístole es algo que se llama contracción isovolumétrica sistólica. ¿Qué es eso? El ventrículo se empieza a contraer sin abrir las válvulas. Una vez que llega o que supera la presión que necesita para la apertura de la válvula, ya sea pulmonar o en este caso sistémica, la aorta, ahí se abre la válvula y se produce la salida de la sangre. Apenas empieza la contracción isovolumétrica sistólica, ya empieza a haber flujo de izquierda a derecha a través de la CIB. Entonces, por eso es que es proto-meso-tele. Entonces, es holosistólica el soplo, es regurgitativo, uno lo escucha como que se escucha el flujo, se escucha un flujo intenso. Generalmente son chicos que, además de este soplito, tienen tercer ruido, pueden llegar a tenerlo o no, pero es muy característico el soplo. Y pueden tener infecciones respiratorias a repetición y desarrollo generalmente va a estar disminuido, lo que decíamos. Si está en insuficiencia cardíaca, el chico tiene más desgaste metabólico, le cuesta más crecer. Está la idea de la CIB que cuando son más chicas soplan más, eso es relativo también. O sea, hay pacientes que tienen CIB chica y no se escucha directamente, pero sí, lo que sí no va a tener es ni insuficiencia cardíaca ni tercer tono. Ven, acá vemos un ejemplo, CIB pequeña no da ninguna sintomatología, ningún signo clínico. La CIB grande también produce un agrandamiento más marcado. ¿Qué es lo que se agranda en la CIB? Uno pensaría que al haber un shunt que va del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, lo que se agrandaría sería el ventrículo derecho. Pero esto no es así porque los dos ventrículos están en sístole. Entonces, como el ventrículo izquierdo shuntea a través de la CIB a presión alta, ese flujo de sangre no queda en el ventrículo derecho, porque la arteria pulmonar está abierta también. Entonces todo ese flujo va directo a la pulmonar. Entonces se agranda la pulmonar, se agranda la aurícula izquierda, se agranda el ventrículo izquierdo y después se va a agrandar el ventrículo derecho. No sé si me expliqué bien. Sí, perfecto. Están las dos cavidades en sístole, entonces el flujo pasa directamente a la pulmonar, no se queda en el ventrículo derecho. Entonces, primero se agranda la pulmonar, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y después todo lo derecho. Exacto. Y a medida que genera más hipertensión pulmonar, porque esto va a generar hipertensión pulmonar con el flujo, ahí el ventrículo derecho en algún momento va a aumentar más. Va a aumentar la presión hasta igualar y producirse el fenómeno de Eisenmenger.
Bien. Esa es la evolución natural. Volvemos a lo mismo. Ya casi no se ve la evolución natural de una cardiopatía como esta. Siempre uno leía en los libros, bueno, el falot que se ponía en cuclillas cuando se agitaba. Eso ya no existe. Esos pacientes son muy raros de ver. Cada uno ya, estos pacientes ya están intervenidos inmediatamente, o sea, se operan muy rápido. Por lo menos acá. Acá vemos un electro. No lo pongas todavía. Pensemos entonces, ¿cómo puede ser el electro? ¿Cómo sería el electro? Vamos, póngale onda a todos. Desbloqueen. Se durmieron. Sí. Y pero si vamos a tener pero a mí horrores, le estoy preguntando todo. La clase pasada dijimos que... aurícula derecha, entonces. La aurícula derecha no. La aurícula izquierda se agranda. Claro. Vamos a ver cómo era la onda P, ¿se acuerdan? No se me llama, ¿no? Onda P mellada, exactamente. La onda P está formada por la despolarización de la aurícula derecha y aurícula izquierda. Entonces, si la aurícula izquierda está agrandada, se ve la onda P mellada. ¿Qué vamos a ver? El agrandamiento del ventrículo izquierdo. Entonces, la fuerza hacia dónde se divide, el eje hacia dónde se va. Hacia la izquierda. El eje se desvía bien hacia la izquierda. Entonces, ¿qué va a tener voltajes? Las R negativos en dónde? Las R2 para este lado, cuando vos tenés, vos tenés D1. D1, altos, R. la izquierda, en la BL, Y en las precordiales izquierdas, exacto, y las precordiales izquierdas principalmente. B5 y B6 van a tener R puras o R bien altas en B5 y B6. Y las S en B1 y B2 van a ser más profundas. ¿Ah? Esas son las características que uno puede ver. Más profundas serían. S, negativas. Bueno, ok. ¿Ah? Ahí está invertido, o sea, si acá lo ve negativo, acá lo ve positivo, siempre. ¿Ah? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en el electro. Acá se ve la melladura de la onda P, no la vamos a ver, demasiado, es muy raro ver eso, tiene que ser un agrandamiento bien marcado. Y acá tenemos B6 positivo, bien marcado, que es los voltajes de B5 y B6, y negativo de B1. ¿Ah? No se ve tan claro, pero sobrecarga auricular izquierda. En la placa. En B2 sí se ve profundo. Sí. En B2 y B3. Pero bien marcado B5 y B6. En la placa, el agrandamiento auricular izquierdo es muy difícil de ver, ¿tá? Se puede ver en un perfil, porque si se acuerdan, la aurícula izquierda es posterior. ¿Tá? Lo único que se puede ver es que el compás bronquial esté un poquitito más abierto. Es imposible. No, pero ahí cuando yo lo veo así sin conocimiento, yo digo, bueno, eso parece como un mediastino grande. Sí. Parece como un ensanchamiento mediastinal Pero si completo. haces el índice cardiotorácico también te va a dar. ¿Ah? Habría que verla bien completa la placa, a ver cómo está apoyado la punta. Generalmente la punta del corazón se apoya sobre el diafragma. Acá tenemos una imagen de eco, acá tenemos dos características. Esta es una C y B, bueno, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierda, aurícula derecha, aurícula izquierda. Defecto septal medio ventricular, esto es bien muscular. Y acá tenemos lo mismo, el mismo gráfico, pero con una serie perimembranosa subtricúspide. Esta es la tricúspide, se ve claramente. Muy bien, estoy aprendiendo un montón. Esto es una pavada. Bueno, las C y B grandes tienen una mortalidad elevada, esto es lo que decíamos, Einstein-Median, que es la inversión de las presiones con presión pulmonar por arriba de las sistémicas. Falotización es esto, es que va aumentando la presión, la hipertrofia del ventrículo derecho y puede llegar a terminar en el cierre. Y las pequeñas generalmente se cierran antes del año, las musculares y las perimembranosas. Y las perimembranosas, como vemos acá, si uno se fija acá, de acá sale la aorta. ¿Ah? Este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y acá estaría la aorta. ¿Ah? Siempre nosotros esto es un corte bidimensional, esto es un corte longitudinal en algún sector. Si uno va girando, va apareciendo la aorta. Como la aorta está anclada en este septum, y este septum es irregular, a veces puede producir insuficiencia aórtica. La CIB perimembranosa. Entonces, esa es una de las pocas indicaciones de cierre quirúrgica de la perimembranosa temprana. No sé qué están anotando esos tips. No sé qué. Ya cuando les tome el examen van a caer todas. Tratamiento médico, lo mismo, o sea, siempre lo mismo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Estas sí requieren profilaxis de endocarditis infecciosa y las pequeñas pueden no
O sea, lo único que uno hace es control. A todos nos gusta que se cierre la CIB, pero tenemos pacientes que tienen CIB perimembranosa, CIB musculares que no se cierran nunca. Y la verdad que si uno analiza riesgo-beneficio, es un chico que va a hacer una vida normal por una CIB chica, una CIB que no le trae repercusión hemodinámica. Entonces siempre se va a controlar y siempre se va a ir controlando y uno trata de anticiparse la dilatación de cavidades, se va controlando el flujo de venas pulmonares. ¿Ah? Otra cosa, el cierre puede ser quirúrgico, es quirúrgico la mayoría de las veces, y en algunas CIB perimembranosas se puede intentar lo que se llama un cierre por cateterismo. Se está empezando a intentar esto. Tiene que tener ciertas características importantes. El problema del cateterismo que se utilizó y se volvió después es que acá en este sector está el nodo auriculoventricular. ¿Ah? Generalmente. Acá se ubica el nodo auriculoventricular en este sector del septum. Entonces, si uno pone un dispositivo, porque podría anclarlo acá, ese dispositivo suele dañar el nodo AB. Entonces, yo le curo la CIB, pero lo dejo con un bloqueo completo. Entonces, no es negocio. La única indicación que tiene es que hay algunas que hacen como un mecanismo de cierre por aneurisma. ¿Ah? Que hacen un aneurisma acá. Entonces, uno en vez de fijarlo en el septum, fija el dispositivo en el aneurisma. Entonces, ahí, ese sí se puede cerrar por cateterismo. Pero son indicaciones que cada vez se están haciendo un poquitito más, pero muy elegidos los pacientes. Bueno, paliativo, esto es lo que dijimos, dentro del tratamiento quirúrgico, el cerclaje de la arteria pulmonar. Ven que se hace en chicos que por ahí les cuesta mucho crecer. Es un cerclaje que disminuye el flujo a través de la pulmonar, manteniendo el pulmón indemne o el pulmón tranquilo. Generalmente yo a los pacientes les doy, por más que no sean sintomáticos, les puedo dar a los que tienen una CIB una dosis de furo bajita, por lo menos 1 miligramo kilo, por más que no tenga síntomas, porque yo lo que hago con eso es le protejo el pulmón. ¿Ah? Le bajo un poco el flujo pulmonar, le protejo para que el pulmón no reaccione y genere hipertensión pulmonar. Con respecto al cierre con parche, con lo que dijimos, se trata de hacerlo lo más temprano posible en las cardiopatías estas congénitas que requieren cierre quirúrgico. Y se hacen con un parche de pericardio. Se le saca un pedazo de pericardio autólogo, se lo trata con sustancias y se le coloca el parche cerrando esa zona. A veces puede quedar cierto flujo a través de la CIB, pero que suele como formarse coagulitos y se cierra. Y la profilaxis endocarditis infecciosa se utiliza hoy en día, hay pocas indicaciones absolutas, son relativas. La verdad que uno se queda más tranquilo en los pacientes que le ponen una profilaxis endocarditis infecciosa. Hoy se dejó para las cardiopatías congénitas complejas, pacientes con cirugía de Fontan-Kreuser, que es un bypass del ventrículo derecho. Son muy pacientes en un postoperatorio de una cirugía cardíaca, pero cada vez se está dejando menos como absolutas. Las otras son relativas. Yo, por lo menos, lo que hago es a partir de los 4 o 5 años, ya empiezo a indicar profilaxis antibiótica. ¿Por qué elegir esa edad y no antes? Yo tengo mi teoría, no sé si es correcta, Sí. pero tengo una teoría. Díganla. No, se me ocurre porque vos aumentás el riesgo primero de hipertensión pulmonar, entonces aumenta el riesgo de infecciones. Pero lo que más se me ocurre es que empiezan las alteraciones odontológicas. El principal foco de infecciones o endocarditis bacteriana es odontológico. Entonces, ahí en esa edad empieza a haber caries, empieza a haber otro tipo de cosas. Entonces, siempre, desde que yo le diagnostico una CBD, hay que mandarlo al odontólogo. El odontólogo lo que irá controlando cada 6 meses, 1 año. ¿No? Pero a partir del año de vida, a partir de los 4 años de vida, yo ya empiezo a indicar la profilaxis. La otra indicación, cirugías abdominales, el APEX. La apendicitis también empieza a tener un aumento de incidencia a partir de los 4 años. Es muy raro un APEX en un menor de 4 años. Entonces yo a partir de esa edad, si bien ya se le va hablando en las consultas, a esa edad yo ya digo, bueno, ahora sí, si van a hacer un procedimiento odontológico, le van a tapar una carie, van a sacar una muela, lo que sea, profilaxis. ¿Cuál es la profilaxis de endocarditis infecciosa? 0,5 mililitros por kilo de amoxidal, una dosis, única toma, media hora antes del procedimiento. Amoxidal 0,5 mililitros Kilo. Hijo de puta, decime lo en miligramos. 50 miligramos kilo. 50 miligramos. Yo se lo digo para los padres. 50 Al miligramos. padre le digo 0,5. Una dosis de 50 Una dosis miligramos de kilo. media hora y una hora antes del procedimiento.
Bien, y si es adolescente, 2 gramos. 2 gramos. 2 gramos. Única dosis. Única dosis. Hoy en día, Adolescentes. cualquier paciente que se va a operar, por eso siempre hablamos del odontógeno. Cualquier paciente que se opera en la anestesia se le pone un antibiótico. Entonces ya eso está cubierto. O sea, entonces si te van a operar un apéndice, listo, ya está. El tema es cuando uno va al odontólogo. ¿Tá? Eso es lo que hay que cubrir. Bueno. Ductus. Es otra de las cardiopatías. El ductus arterioso es un conducto arterioso que une la pulmonar con la aorta, fundamental dentro de la panza para que el bebé viva dentro de la panza. Es uno de los sitios de yunteo de sangre en la circulación fetal. Cuando nace el bebé dentro de las 72 horas, se empieza a cerrar o se cierra. Generalmente está relacionado con la prematurez. A mayor prematurez, mayor riesgo de persistencia de ductus. ¿Por qué se produce eso? Porque el ductus es ¿cómo se llama? Es una arteria que en la progresión se van formando, y la última capa que se forma es una capa muscular con respuesta al oxígeno. ¿Qué significa esto? O sea, entre la semana 36 y la 40 termina de desarrollarse esta capa. Entonces, cuando nace y el bebé hace la inspiración profunda, se llena el oxígeno, se llena el pulmón de oxígeno, la sangre tiene mayor oxigenación que intraútero, entonces el músculo responde con contracción al oxígeno, y eso hace que se cierre el ductus. Es un cierre inmediato, es un cierre precoz, que no es definitivo, pero es precoz, y después se termina de cerrar definitivamente. ¿Ah? Esa capa no está formada en los prematuros, por eso les cuesta mucho cerrar el ductus. Es muy loco. ¿A partir de qué semana se forma eso? ¿El ductus? No, a partir de 36 a partir de las 36 en adelante se forma esa capa. Es muy loco. Inclusive antes puede formarse, pero generalmente uno sabe que de 36 a 40 esa capa está formada y es la primera respuesta al oxígeno. ¿No? Eso no lo tienen. Por eso, en los prematuros menores de 1,7 kg, 1,750 kg, el 15%, y en algunas series te hablan de menos de 1,5 kg, el 80% va a tener ductus. No siempre es sintomático, pero sí va a tenerlo. Bueno, pequeño, mediano, grande, y puede generar Eisenmenger. Lo mismo, o sea, ¿por qué puede producir hipertensión pulmonar el ductus? Porque el flujo va directamente desde la aorta a la pulmonar. ¿Tá? Dentro de la panza o en la circulación fetal, el ductus tiene un shunt que va de derecha a izquierda. Cuando nace, el shunt se invierte. ¿Tá? Ese es otro de los mecanismos. La inversión del shunt a través del ductus es otro de los mecanismos que ayudan al cierre del ductus, ¿tá? Por las diferencias de presión. Los grandes van a generar insuficiencia cardíaca, infecciones pulmonares de repetición, un soplo continuo infraclavicular, es el soplo típico en maquinaria, ¿tá? Es un soplo que vos escuchás, es muy característico Pero también. decir que escucho un soplo. Esto se escucha, cuando es así es fácil. Cuando son grandes, sí. Cuando son grandes se escuchan es fácil, o sea, cualquiera que vea un neonato y pone el ductus que escucha el soplito tiene un ductus abierto. A eso no hay. El problema son los intermedios, los ductos chiquititos, es otro de los los temores de los cardiólogos. Son las dos cardiopatías que pueden pasar desapercibidas a largo tiempo. ¿Tá? La CIA chica y los ductos chicos, que pueden producir un soplo inclusive muy parecido al soplo funcional. O sea, es un soplito mínimo que te puede confundir. La mayoría de las veces los ductos chiquititos, el diagnóstico es un hallazgo. ¿Tá? Le pedimos una ecografía por alguna otra situación, pero ni siquiera trae alteraciones electrocardiográficas, es muy difícil. Muchas veces hay chicos que tienen broncoespasmos a repetición y hacen broncoespasmos a repetición, que no son estacionales, que igual crecen bien, no tienen ningún otro signo. Igual uno ante la duda, porque tiene una respuesta parcial al tratamiento preventivo, uno ante la duda le hace una ecografía, porque puede ser que haya algo de esto, una CIB que genera un aumento del flujo, entonces genera una inflamación constante en el pulmón, o un ducto chiquitito que no lo pesquisamos clínicamente, y que puede generar lo mismo, un flujo, una inflamación pulmonar que hace broncoespasmos a repetición. Entonces, ante la duda a veces nosotros hacemos, además tengamos en cuenta que la ecografía es no invasivo, no genera irradiación, no hace nada, entonces la verdad que no cuesta nada hacerle una ecografía. Hoy en día lo que está más en desuso, lo que se
saliendo más de circulación. Es muy raro que un cardiólogo hoy en día pida una radiografía de tórax, salvo para seguimiento de un paciente en particular, porque tiene hiperflujo, ver ese tipo de cosas. Pero si no, hoy con la ecografía, que es muy invasivo y no generamos rayos, no irradiamos, es mucho más fácil. En cualquier lugar se consigue una ecografía. Sí, pero es operador dependiente. Es operador dependiente, es verdad. Es así. Hay un dicho que dice, la experiencia del operador es inversamente proporcional a la cantidad de gel que tiene el pecho del paciente. O sea, porque a medida que vamos, cuando uno no sabe, empieza a poner gel, no ve, entonces pones más gel y pones más gel y pones más gel. Entonces, si vos ves mucho gel en el pecho, buscamos otra ecografía. Otro cardiólogo. Así que si me ven alguna vez que pongo mucho gel, ya saben. Bueno, a ver, lo volvemos a lo mismo. Aumenta la vascularización. Lo que primero se aumenta es la aurícula izquierda, pulmonar y aurícula izquierda. Eso es bien característico del ductus. Nosotros cuando vemos en la ecografía, lo primero que tenemos que ver es la aurícula izquierda cuando tenemos un ductus en un chico. Si nosotros vemos que la aurícula izquierda está agrandada, entonces ese ductus es sintomático. El electro puede o no haber todo esto. Hipertrofia de Bailey, sobrecarga de la aurícula izquierda, que es parecido a la otra. Acá se ve la ecografía. Acá tenemos aorta. Nosotros la vemos entrar. Este se llama eje corto de los vasos. Estamos cortando de manera transversal la aorta a nivel de la salida, a nivel de la válvula aórtica. Si uno lo viese en movimiento, acá veríamos cómo se abre y se cierra la aorta, que es trivalvada. Acá vemos, este es el ventrículo derecho, y acá estamos la arteria pulmonar. Acá está la válvula pulmonar, y este es el flujo pulmonar, que lo deberíamos ver azul, lo vemos todo azul. Acá vemos un flujo que ingresa en la rama izquierda de la pulmonar, inverso, que va hacia arriba. Este es el ductus. Nosotros lo vemos así, el ductus. En movimiento se ve más claro cómo se ve el flujo. Cuando desaparece el flujo anterógrado del ductus, vemos como de la pulmonar, vemos cómo aparece el flujo ductal en rojo. Esto es bien característico. Hay alguna cardiopatía, hay una cardiopatía que después la vamos a ver, que es la coartación de aorta, que genera un flujo ductal inverso que no lo vamos a ver acá. Como en la coartación de aorta postductal, posterior a la coartación, quiero decir, las presiones son bajas en la aorta, el flujo del ductus puede estar invertido y puede ir de la pulmonar hacia la aorta. Entonces podemos no verlo y no lo vemos. Sí, y es un problema en la coartación de aorta. O sea, en la coartación de aorta muchas veces, lo vamos a hablar después, perdón. El tratamiento, si es sintomático, se trata. Hay que tratarlo, principalmente en los prematuros. En los prematuros el tratamiento es quirúrgico. Estos tratamientos los cirujanos van hacia la neo donde está el paciente. Si es un paciente que está internado en la neo, que seguramente sí, un prematuro extremo, que con signos de insuficiencia cardíaca, hay que cerrarlo. El mecanismo más fácil es el cierre quirúrgico. Se hace una incisión por debajo de la axila y con unos clips se cierra el ductus y se lo corta. Y con eso ya está solucionado. Es una cirugía rapidísima, en 20 minutos, media hora está hecho. ¿Pero qué entras por axila? ¿Por qué? ¿Por arteria axilar? No, por axila. Haces un tapo en la axila, abrís. Es todo por afuera, extracardíaco. Extracardíaco. Entras así, Entran, disecan, 2 clips y cortan el ductus. Y se hace en la neo, así ambulatorio. En la cervocuna. Se hace directamente en la cervocuna. Acá la semana pasada, hace 2 semanas vinieron a cerrarlo y lo hicieron con 20 minutos de preparación y todo. La cicatriz es chiquitita, no es significativa. En el chico más grande volvemos a lo mismo. Si yo veo un paciente con un ductus que es asintomático, que lo vengo siguiendo, que me puedo asegurar, generalmente uno lo opera cerca de los 3 años. 12 kilos, 13 kilos es un buen peso para hacer el cierre. El cierre por cateterismo es lo ideal. Lo ideal para el niño, lo ideal para el paciente, lo ideal para la familia, no es lo ideal para la obra social, porque son carísimos. Todos estos dispositivos tienen un valor altísimo, pero la verdad que es... Pero hace unos años hubo un chico de Litoix que preparó una monografía muy interesante. Yo no tenía idea, me puse a leer, él lo apuntó todos los procedimientos quirúrgicos por cateterismo versus la cirugía convencional. Y a la larga, cuando vos te ponías a ver, no solamente que te ahorrás guita, pues te ahorrás días de internación. O sea, sí, es relativo. Ahora en el Congreso se planteó esa discusión. O sea, en el Congreso hubo un Congreso de Cardiología acá el 20 de octubre
y fue una controversia que se planteó entre los cirujanos y el hemodinamista. Los valores que dieron, hoy en día con el dólar que hay, eran 350.000 pesos, salía el cierre quirúrgico, y nosotros hablábamos de $80.000 el dispositivo. Entonces ahí ya hay una diferencia abismal. Ni hablar igualmente de la recuperación. Una es una recuperación de una cirugía cardíaca y la otra es... No, ni hablar de todo. O sea, el cateterismo si fuese tu hijo, es una incisión de 1 centímetro en la pierna o en la axila, según la técnica que utilicen, y se llega con el dispositivo. El riesgo es menor, mucho menor que el de una cirugía. No deja cicatriz, que la otra va a dejar una cicatriz que está bastante oculta, pero deja una cicatriz igual. No tiene comparación, o sea, no se puede comparar. Y en los prematuros lo que se trata, lo que se puede intentar es el cierre por medicación. Lo que se usaba inicialmente siempre se usó indometacina. La indometacina hay que controlar las plaquetas y la función renal. Se probó con ibuprofeno y se probó con paracetamol. Hoy en día se utiliza paracetamol, la mayoría. ¿Cuál es el mecanismo por el cual lo cierra? Lo mismo, es inhibir ¿cómo se llama? La prostalanina. La prostalanina mantiene abierto al ducto. Entonces vos le das algo que le inhibe la prostalanina, entonces hace que cierre. El mecanismo, el de paracetamol no está tan claro, ¿no? Porque no tiene un... No. El paracetamol no está claro, pero hoy en día se utiliza y tiene resultados. Sí, 10 miligramos kilogramos. ¿Y la misma dosis? ¿Es una dosis o...? Sí, se da una dosis. ¿Y Se puede repetir. endovenoso o vía oral? Endovenoso. Sí. Y la otra pregunta, ¿por qué prematuros y no ya en términos, por ejemplo? ¿Por qué no le das un changuito? No, pues no va a tener respuesta. Si no cerró con el oxígeno cuando hizo todo ese mecanismo. Generalmente uno espera hasta los 6 meses. Si a los 6 meses no cerró, no va a cerrar. El cierre va a ser espontáneo en un término. No tiene respuesta a los AINES. Bueno, y el cierre por cateterismo es los más grandes. Ya dijimos eso. Bueno. La otra de las cardiopatías congénitas, que hablamos siempre, que le damos bastante importancia, es el canal auriculoventricular, que esta es una de las cardiopatías muy características en los chicos con síndrome de Down. Lo que suelen tener es una CIA ostium primum, amplia generalmente, una CIB basal posterior y una válvula AB única, donde tiene generalmente las 5 válvulas. Acá vemos una imagen, es una alteración en la cruz del corazón. En la clase de electro ya hablamos de esto, que tiene un electrocardiograma bien característico. Ahora vamos a ver si alguno se lo acuerda. Pero bueno, el canal AB, tengan en cuenta lo mismo de siempre. Los chicos con síndrome de Down suelen tener, el 50% tiene cardiopatía congénita, por eso es importante que un chico con una trisomía 21 no salga sin una valoración cardiológica de la internación conjunta. Y dentro de ese porcentaje, el 50%, uno de cada 2 chicos, el 50% puede presentarse con una canal AB completa. Por eso es importante. Una pregunta que se me ocurre de un Down. Muchas veces salen de la NE y salen con un ecocardio. ¿Cuándo es normal? Suponiendo que sea normal, ¿es de buena práctica repetirlo más adelante? No tiene una indicación. O sea, si el ecocardio es normal, no tiene una indicación de repetir, porque las cardiopatías son congénitas. O sea, si se nace con una cardiopatía, se nace con la cardiopatía. Estamos hablando que son chiquititos y que no siempre la ventana. Exacto. La ventana. Sí, el canal AB tiene otra característica, que al haber una comunicación tan amplia, a veces puede haber las presiones en las cavidades ventriculares pueden ser iguales. Entonces, por eso muchas veces no da ningún signo clínico al nacimiento. Pero si vos le hiciste una ecografía y viste que estructuralmente el corazón es normal, te quedás tranquilo. ¿Lo querés controlar? Controlarlo después de los 3 meses. Cuando ya las presiones pulmonares bajaron. En la neo, con un recién nacido, el problema es que hay hipertensión pulmonar. Entonces, a veces esas 6B chicas o 6B que uno no la ve claro, o que puede haber un defecto que no lo ves por la ventana, porque es muy chiquitito, porque lloró, por lo que sea, el Doppler no te ayuda mucho cuando hay hipertensión pulmonar. En cambio, a partir de las 6-8 semanas de vida que empiezan a bajar las presiones pulmonares, ahí ya va a tener otra clínica, va a empezar a ver otra clínica, va a empezar a aparecer un soplo, puede aparecer otra clínica, puede aparecer insuficiencia cardíaca porque bajaron las presiones pulmonares. Entonces, y ahí ya vamos a tener clara el ductus.
Chicos, se va a cortar en cualquier momento. ¿Sí? Cuando se corte nos volvemos a unir al otro link. ¿Sí? ¿Escucharon? Sí, sí. Bien. Bueno, acá está lo que decíamos, bueno, insuficiencia cardíaca, tercer tono, segundo ruido aumentado, la radiografía con cardiomegalia, agrandamiento de la aurícula derecha principalmente, la cavidad de menor presión, entonces todo el flujo va hacia la cavidad de menor presión, siempre tengan en cuenta eso, después se va a agrandar todo. Y el electro con hemibloqueo anterior izquierdo. Esta es una imagen, cardiomegalia severa, un aumento de vascularización pulmonar, y el electro con hemibloqueo anterior izquierdo. Esto es lo que decíamos, D2, D3 y ABF negativa. ¿Ah? Este es el electro característico del canal AB. ¿Corto? Acá vemos una imagen de un eco, acá se ve la CIA, la CIB basal, ven que es como una alteración es completa, acá miren el agujero que tiene, por eso las cavidades generalmente manejan la misma presión y la cavidad más débil es la aurícula derecha, por eso lo primero que se agranda es la aurícula derecha, y la válvula AB única, ¿ah? Es una válvula AB que abre sola. ¿Ah? Generalmente tiene las 5 válvulas, las 3 de la tricúspide y la de la mitral. ¿Ah? Pero bueno, la reconstrucción, a diferencia de lo que uno puede pensar, tiene muy buena reconstrucción y muy buena anatomía y generalmente tienen buena evolución. ¿Ah? Se hace el cierre tanto de la CIB, de la CIA y generalmente es un cierre precoz antes de los 6 meses. Pero cuando es única también, ¿Cuándo es única? o sea, ¿La válvula B única? Claro. Sí. Se lo separa, se lo acepta y se la divide y se lo... O sea, eso lo hacemos cirujanos. Por eso después se creen dioses. Así que no les puedo señalar. ¿Ves? Plástica de las auriculoventriculares. Bueno, y ahora pasamos a lo que es esto sería la diastólica. Hago con hiperflujo, con aumento del flujo. No sé si quedó claro, si no quedó claro. no se corta. ¿No se cortó? No. Bueno, pasamos a las que son por falla sistólica. ¿Ah? Dijimos que eran obstructivas. ¿Por qué a tan temprana edad esta no se la espera un poco? ¿Qué cosa? Viste que la cirugía en general se espera hasta después de los 3 años. Porque genera hipertensión pulmonar. Pero esta no hay forma de Hipertensión pulmonar antes de los 6 meses. Esto desarrolla la hipertensión, más el Down. El Down desarrolla hipertensión pulmonar inmediata. La hipertensión pulmonar tiene un inicio más que es reversible, que es una primera inicio, que es una vasoconstricción pulmonar, y después esa reversibilidad se hace irreversible. Por eso los chicos, después de los 6 meses, hasta el año, uno puede decir que están en condiciones de ser operados. A partir del año, ya la respuesta del pulmón fisiológica es la vasoconstricción. Los capilares pulmonares se vasocontraen y no hay forma de volver atrás. Son estos pacientes a los que le dan el sildenafil, por ejemplo. Sildenafil y que no se los operan, que no son inoperables porque ya la presión pulmonar está aumentada. Entonces vos no podés cerrar el septum porque genera hipertensión pulmonar y ya el ventrículo derecho claudica. No tiene la fuerza para mantener el ventrículo derecho la presión. Entonces ya es irreversible. Yo hice la formación en el Posadas y un paciente que vino fue un chico un traspuesto de Paraguay, había venido, tenía 6 años el chico, traspuesto, horrible. ¿Qué es un traspuesto? La transposición de grandes vasos. Está bien. Virgen de tratamiento del medio del campo, cianosis, hematocrito de 80 y hipertensión pulmonar sistémica. No hubo forma de operarlo y se murió, obviamente. O sea, el chico ya. Ahí sí, en estas regiones o regiones rurales, a veces puede uno ver alguna cardiopatía de esta, librada su evolución natural, pero eso es rarísimo. Esta no tenía ninguna intervención, no le habían hecho ni un rasking, que es un sitio de shunt a través de las aurículas, nada, era virgen totalmente de tratamiento. Con respecto a las de falla sistólica, vamos a hablar de 3 principalmente, la coartación de aorta, que es una cardiopatía congénita en donde la aorta, la aorta descendente después de la salida de los vasos del cuello, se produce una obstrucción que puede ser localizada o puede ser una hipoplasia, como un estrechamiento más generalizado de la aorta. Se asocia al síndrome de Turner. Acá tenemos la especialista en endocrino que suele mandar a los pacientes con coartación de aorta, puede aparecer más tardíamente. Si bien la coartación de aorta es una cardiopatía congénita, puede ir progresando y puede ser evolutiva.
Al principio puede inclusive pasar desapercibida por esto que hablábamos del ductus. El ductus, el signo típico clínico del paciente con coartación de aorta es la ausencia de pulsos femorales. Ausencia, disminución de pulsos femorales. Por eso es importante en un neo, en el rooming, tocarle los pulsos, o sea, que tenga los pulsos femorales. No me sirve ni los plíteos ni retromalleolares, los femorales, ¿tá? Porque puedo tener abolido los femorales y tener popliteos buenos por las colaterales que van formando, ¿tá? Entonces es importante buscar los pulsos femorales. Lo que decíamos acá, hipoplasia de Callado, que es cuando es un estrechamiento generalizado o localizado, que es más frecuente de diagnosticarse en el adulto. Generalmente la edad de diagnóstico es entre los 10 años, entre los 10 meses y el año de vida. Acá se ve un estrechamiento del defecto, lo que produce es un aumento de las presiones a nivel por arriba de la coartación y una disminución de las presiones. Entonces lo que voy a tener como característico es diferencial. Presión diferencial mayor en miembros superiores que en miembros inferiores, cuando lo habitual es al revés. O sea, hay presión mayor en miembros inferiores con respecto a los miembros superiores. Acá se invierte y la diferencia es mayor a 15 milímetros de mercurio. Es independiente de los brazos, o sea, generalmente uno le toma los 4 miembros. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que haya una subclavia derecha, última rama, que salga después de la coartación. Entonces uno por ahí le está tomando la subclavia derecha, en lugar de salir acá, sale acá. Y hace este recorrido y se va para el lado derecho. Entonces, ¿qué pasa? Uno le toma la presión y le da una presión la misma que en miembros inferiores. Entonces yo le tomé en el brazo derecho y en la pierna derecha me da lo mismo. Listo, me quedo tranquilo. Es un chino que pase eso, pero bueno, pasa. La medicina no es matemática, así que puede pasar. Entonces produce ese tipo de cosas. Y lo que, como decíamos, al haber presiones bajas después de la coartación, el ductus, en lugar de yuntear de izquierda a derecha, yuntea de derecha a izquierda. Entonces el ductus me puede simular o me puede hacer sentir pulsos periféricos o pulsos femorales positivos cuando igual está coartado. La clínica, pulso femoral ausente o disminuido, hipertensión arterial, lo que dijimos, la inversión de la presión. Hipertensión arterial, soplo sistólico en dorso, este va apareciendo más progresivamente. Tener en cuenta que se lo escucha más en el dorso, pero se va a escuchar en todo. Generalmente son chicos muy chiquititos, donde el soplo se va a escuchar generalmente en el foco aórtico y también se va a escuchar en dorso interescapular. Y para nosotros, para los cardiólogos, se asocia con aorta bicúspide en el 80% de los casos. ¿Qué significa esto? Si yo veo aorta bicúspide, tengo que descartar sí o sí coartación de aorta. Sí o sí. O sea, veo una aorta bicúspide, tengo que ir a descartar la coartación de aorta. Por más que se sientan los pulsos, tengo que ir a buscarla. Muchas veces lo que es extratorácico es difícil de ver. Esto tengan en cuenta. Nosotros vemos bien el corazón, vemos todas las cavidades del corazón. La aorta vemos la ascendente, vemos el callado, pero muchas veces la descendente no la podemos ver. Hoy en día se utiliza mucho para el diagnóstico y el prequirúrgico, una coartación de aorta, la angiotomografía o angioresonancia. Eso me da una información mucho más completa, no solo de todo, sino del tamaño, el diámetro de la aorta, como para saber el procedimiento quirúrgico que se va a hacer. La radiografía de tórax puedo no ver nada. Lo que podemos ver también es en la evolución es el signo de Russell, que es la erosión del borde inferior de las costillas, pero muy raro, y esto está relacionado con lo que decíamos de las colaterales, la presencia de colaterales. La sangre busca el lugar por donde salir, entonces empieza a ver las colaterales y las intercostales. Entonces uno empieza a ver ese signo como que se va erosionando el borde inferior de las costillas. Y en las coartaciones de aorta severa ya produce síntomas del nacimiento, por eso esta es una de las indicaciones de prostaglandina, un paciente que uno sospecha. Una coartación de aorta puede indicar, ¿cómo se llama? Prostaglandina. El electro puede ser normal, lo más probable, lo que voy a ver es hipertrofia del ventrículo izquierdo, en las cosas más graves, y después se puede desarrollar todo. Acá vemos la imagen, acá vemos el ventrículo izquierdo, este es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aorta ascendente, salida de los vasos, y acá se ve. Antes se lo divide en preductal, yuxtaductal o postductal, generalmente yuxtaductal. Donde ingresa el ductus, generalmente ahí se ve la coartación. Acá se ve como un desfiladero, se ve con una imagen de un 3, eso dicen los
Los libros es difícil de verlo también, pero bueno, se ve. Y nosotros lo que vemos, lo que medimos es una velocidad a través de este desfiladero. ¿Tá? Como es un sector más angosto, la velocidad con la que fluye va a ser más alta. ¿Tá? Y otra de las características es que hay una onda diastólica. Durante la diástole se sigue viendo flujo. Entonces forma lo que se llama una imagen en serrucho. ¿Tá? Tenemos una onda sistólica. En condiciones normales hay una curva ascendente rápida y una curva descendente, y después hay una base normal. Acá hay una curva más descendente que se une con la ascendente posterior. ¿Ven? Va formando esta imagen de serrucho. Lo más característico es la rampa diastólica. Esto se llama rampa diastólica. Esto es la sístole y esto es la diástole. ¿Tá? Acá se ve bien con el electrocardiograma. Acá se produce la despolarización, sístole, y acá aparece la sístole. Esto es toda la diástole, con la recuperación del ventrículo, y otra sístole. Acá se ve ahí onda en serrucho. Característica. Tratamiento quirúrgico, ¿tá? Lo que se hace en pediatría es quirúrgico, salvo el diagnóstico más tardío. Cuando se hace en la adolescencia, tiene riesgo la cirugía tiene riesgo de hemiplegia, ¿tá? Por las colaterales que se fueron formando. Entonces puede producir robo a través de las colaterales del flujo y generar una hemiplegia. Por eso en los adultos se utiliza más la utilización de stents o dilatación de los sectores. En los chicos es quirúrgica. Generalmente la técnica es la cirugía término-terminal ampliada. ¿Tá? Es una técnica término-terminal ampliada, donde se cortan por arriba de la coartación y por debajo de la coartación y se unen los cabos. ¿Tá? El corte es tipo longaniza, ¿vieron? Medio en diagonal, se corta tipo en diagonal para ampliar un poquitito, para ampliar la boca y suturarlo de manera más amplia. ¿Por qué? Porque la cicatrización genera un riesgo de recortación. El riesgo de recortación existe. En las recortaciones se utiliza stent, ¿no? para mantener la aorta más dilatada. Estos pacientes, como dijimos, son hipertiroideos por la coartación en sí y porque se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque el riñón recibe flujo a bajo volumen, con baja presión. ¿No? Entonces, el riñón piensa que hay baja presión, entonces aumenta todo lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hasta que se normaliza, post-quirúrgico puede pasar un tiempo. Entonces, generalmente estos pacientes terminan. ¿Qué hematocrito manejan estos pacientes? No, inicialmente Normales. normal. Y si se deja con la cortación también. También, sí, no cambia. ¿Ah? Lo que vemos muchas veces, son pacientes que tienen claudicación de la marcha, que suelen tener algún tipo de cosas, o son más hipotónicos en miembros inferiores, o sea, como que el trofismo en miembros inferiores cuesta más, porque si bien mantiene un flujo a través de colaterales, no es el mismo flujo que tiene normalmente un paciente sin la coartación. Bueno, ya falta menos, les prometo. La estenosis pulmonar, es una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. La mayoría de las veces son valvulares. La válvula pulmonar es más chiquitita, en el 80%. Existe la causa subvalvular, que la más característica es el FALOT, que es la obstrucción infundibular por el crecimiento muscular del infundíbulo. Y la supravalvular, que es la típica del recién nacido. Cuando uno volvemos a hablar otra vez del flujo pulmonar o del flujo a través de la arteria pulmonar en el feto, como dijimos, parte se divide, parte se distribuye a través del foramen oval y otra parte a través del ductus. Entonces lo que llega a las ramas pulmonares es más menor cantidad. Entonces, como tanto las cavidades como los vasos crecen por el flujo y reciben poco flujo, las ramas pulmonares no crecen mucho intraútero. Cuando nacen, que se cierra el ductus y después se cierra el foramen, entonces empieza a llevar más flujo a través de esa arteria pulmonar. Y esas arterias o esas ramas pulmonares terminan de crecer afuera de la panza. Ese es el soplo típico que uno escucha en el neonato, que generalmente entre las 6 y las 8 semanas desaparece. ¿Tá? Porque empieza a crecer las ramas pulmonares y desaparece el soplo. Se adapta al flujo que necesita. ¿Tá? Entonces desaparece. Típica estenosis transitoria de ramas pulmonares. La estenosis pulmonar aislada es lo más frecuente, pero también se asocia a otro tipo de patologías. Se puede asociar a FALOT, bueno, el Noonan, el Leopard, son cardiopatías. Generalmente el Noonan tiene más subpulmonar, valvular.
Y son cardiopatías derechas, siempre en una. En el Turner son cardiopatías izquierdas. Es la contracción de aorta, la aorta bicúspide, ¿sí? Ya que tenemos la endocrinóloga. Y el Leopard se junta con el resto de las rasopatías. Pertenece a una rasopatía. No, lo perdí para escuchar. Bueno, dentro de la clasificación de las estenosis pulmonares, lo más frecuente es que sean leves, con un gradiente menor a 50%. Estos pacientes son asintomáticos generalmente. No requiere una conducta activa, sí seguimiento. A medida que van creciendo puede ser que en algún momento tenga algún síntoma, generalmente durante el ejercicio. O sea, esto genera un hipoflujo pulmonar que en condiciones basales lo compensa el organismo. ¿Tá? Aumenta la frecuencia cardíaca y lo va compensando. Cuando uno lo somete a una actividad física, no puede ver ahí la disminución en la oxigenación. Y eso genera una disminución en la actividad. Generalmente igual, ya si está cercano a 50 pueden ser sintomáticas durante el ejercicio. Más en 20, 24, 25 milímetros de mercurio, que esta es la velocidad que uno mide. Este gradiente menor a 50 milímetros de mercurio, ¿qué es gradiente? Velocidad de flujo a través de la pulmonar. Nosotros medimos una velocidad de flujo a través de la válvula pulmonar y ahí vemos. Está al contrario, nunca dan hipertensión pulmonar. No, esto no da hipertensión pulmonar, está protegido. Está protegido porque no le entra. Exacto, no entra el flujo. Bien. ¿Y cuál es la clínica que pueden tener con la actividad física? Disnea de esfuerzo. Bien. A esa es la única clínica. Si uno lo controla, vos le haces una ergometría, seguramente va a tener hipoxemia. ¿Tá? Pero la clínica que tiene el paciente es disnea. Bien. ¿Tá? ¿Por qué tiene hipoxemia? Porque uno aumenta la demanda, aumenta el consumo de oxígeno a través de los tejidos cuando uno está haciendo actividad física y esa obstrucción es fija, no puede aumentar más la oxigenación, no puede aumentar más el pulmón la oxigenación, entonces empieza a tener hipoxemia. ¿Esto no debería tener, digamos, alguna modificación de la estructura y del ventrículo derecho? Sí, va a terminar hipertrofiando el ventrículo derecho. Sí, puede hipertrofiar el ventrículo derecho. Y el soplo es característico, es un soplo en foco pulmonar, ¿tá? Foco pulmonar, y que se irradia a las axilas. ¿Tá? Uno lo escucha más en las axilas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar va así, se divide en dos y va hacia las axilas. ¿Por qué la aorta? Porque la aorta se escucha atrás, porque va hacia una curva y va hacia atrás. Entonces uno lo escucha más atrás de la aorta, en las axilas la pulmonar. ¿Tá? Un cerclaje esto, ¿Cómo qué? un cerclaje, claro. Claro, es un cerclaje natural. Muchas cardiopatías congénitas con hiperflujo tienen como un cerclaje, ¿cómo diríamos? Natural. O sea, muchas hacen la doble salida del ventrículo derecho, muchas veces vienen con un cerclaje anatómico que lo hizo la naturaleza, ¿tá? Que lo va generando para compensar. La estenosis pulmonar valvular moderada, un gradiente entre 50 y 80, que esto como si hablásemos de kilómetros por hora. Es una velocidad que uno mide con la ecografía, que se mide en metros sobre segundos, pero que termina dando un gradiente por a través de una fórmula. La clínica puede ser asintomático o ya puede empezar a tener síntomas durante el reposo. En el electrocardiograma, lo mismo, sobrecarga de presión pulmonar, no sistémica, está mal puesto acá. ¿Tá? Y la conducta de la valvuloplastia o cirugía si hay una lesión asociada. ¿Tá? Volvemos a lo mismo, puede tener o no lesión asociada, una CIB. No sobrecarga de presión pulmonar. De ventrículo derecho. Claro, va a haber todo desviado a la derecha. Exacto, va a estar desviado hacia la derecha. Y la severa, gradiente mayor a 8, ¿qué pasa? Uno cuando va controlando a estos pacientes y muchas veces dice, bueno, tiene una severa, no le trae alteración clínica o moderada, lo controlamos anualmente y al año siguiente bajó la presión pulmonar, bajó el gradiente, uno puede pensar que el ventrículo derecho disfuncionó, ¿tá? Dejó de funcionar por la presión. Entonces uno dice, mejoró el gradiente, está menos obstructiva, y no, en realidad es porque en realidad falla el ventrículo, exacto, está en insuficiencia. Bueno, y ahí aparece lo que es la cianosis, de lo que hablábamos al principio, o sea, en Eisenmenger. Si hay algún sitio de mezcla, va a aparecer la cianosis, ¿tá? Si tengo una obstrucción severa en la pulmonar, ¿tá? Porque aumenta tanto la presión en el ventrículo derecho que yuntea de derecha a izquierda. Y la valvuloplastia es el tratamiento. Esto no. Generalmente la vascularización pulmonar va a estar disminuida. Volvemos a lo mismo. El arco medio va a estar excavado al lado derecho, que es una excavación, que eso es lo que se ve en el falot, que acá no se llega a ver, acá, en esta se ve, como que falta el arco derecho, que es el arco medio, que es el de la pulmonar izquierda. ¿Por qué? Porque al ser chiquitita está excavado, es más chiquitita y no se llega a ver.
después la clase que viene, con la clase de Fallot, con la clase de Fallot, ahí tengo una radiografía que se ve re bien en la imagen típica de Fallot. Ahí acá, bueno, predominio derecho, de 1 negativo, AB negativo, B6 que tiene que haber más R predominante, ahí, en S marcada, y R puras en B1. ¿Ah? Bueno, y lo último, la estenosis aórtica es muy poco frecuente, el 5% de las cardiopatías congénitas, generalmente es valvular, es una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si bien uno la puede asociar más a lo que es la aorta bicúspide, la verdad que la mayoría de las aortas bicúspides tienen buen funcionamiento, no generan ni obstrucción ni insuficiencia. Se calcula que más o menos entre el 20%, entre el 15 y el 20% de la población adulta tiene aorta bicúspide, y no nos enteramos porque no trae ninguna sintomatología, ¿tá? Y a veces inclusive funcionan perfecto. La estenosis aórtica, volvemos a hablar de lo mismo, leve, moderado, severa, más o menos los gradientes son los mismos, leve entre 20 y 50, moderada 50-80 y mayor 80 severa. Estos sí ya tienen riesgo de Angor y de isquemia. ¿Por qué se produce esto? Tengan en cuenta que la estenosis aórtica... Bueno, no lo veo. Como dijimos, la mayoría son valvulares. Cuando uno habla de la aorta, luego de la válvula está la salida de las coronarias. ¿Tá? Si hay una obstrucción marcada en la válvula aórtica, las coronarias reciben menos flujo. ¿Tá? Entonces, hay un doble componente. Se produce una hipertrofia del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo se agranda y el flujo coronario es menor. ¿Tá? Entonces, es un riesgo mucho más alto de tener un evento isquémico. ¿Tá? Por eso es importante la estenosis aórtica y el seguimiento. Generalmente, bueno, esto se controla de nacimiento, el soplo en las moderadas ya es un soplo más importante, es un soplo sistólico, más mesodiastólico, ¿tá? Mesosistólico quiero decir, que se produce cuando se abre la válvula aórtica. Si no hay apertura de válvula aórtica, no más se va a escuchar el soplo porque el efecto está en la válvula, ¿tá? Bueno, acá tenemos distintas características. Generalmente, a medida que va aumentando la severidad, voy a tener hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga de presión y las T invertidas en el electro, que es lo que vemos acá. ¿Se acuerdan que las T tienen que ser positivas? A partir de la adolescencia, la T va a ser positiva de B1 hasta B6. ¿Tá? Acá ya tenemos T invertida con un infradesnivel mínimo del ST. ¿Tá? Acá ya... ¿Por qué una T invertida vas a tener? Porque estamos hablando de repolarización ahí, claro, en la T. ¿Y por qué se invierte? Porque hay fallo por la hipertrofia de... Por la hipertrofia B, porque hay isquemia. O sea, el signo típico de isquemia y sufrimiento miocárdico es la inversión de la onda T a nivel de precordiales. ¿Ah? Cuando hablamos de hipertrofia ventricular izquierda. Igual si ven acá, hay alteración en la repolarización de todas. Si se acuerdan de la clase de electro, la repolarización acompaña a la despolarización del ventrículo. Si tenemos juego R, vamos a tener onda T positiva. ¿Ah? Sí. Cuando es negativa, la repolarización es negativa, tiene que ser negativa. Y acá se ven, están todos invertidos. ¿Ah? La repolarización en todas las cargas está alterada. Sí. Bueno, estenosis aórtica valvular va a tener que... Subí un poquito, porque arriba, ahí en ABR. No, pero está bien que en ABR tengas la onda P negativa. Sí, ahí en ABR P negativa vas a tener. Por eso, es normal. Eso es normal. No, vas a ver variación principalmente en el ventrículo. Lo que se afecta principalmente es hipertrofia ventricular. Acá esto me decís, T negativa y P negativa. Sí, P negativa también. B3, sí, la B3 la va a ver positivo la onda P. Pero igual la onda P en este caso no va a estar tan alterado. Lo que vas a ver alterado es el QRS. ¿Por qué? Porque es lo que se altera es el ventrículo izquierdo. Sí. No hay retro por detrás del ventrículo izquierdo lo protege. A medida que va aumentando, sí va a empezar a comprometer la aurícula izquierda, el pulmón, todo. Pero en principio, la hipertrofia del VI lo que te marca ¿cómo se llama? La clínica. ¿Ah? El tratamiento,
de la estenosis valvular depende de la edad y las condiciones. La estenosis aórtica crítica o valvuloplastia por cateterismo. Reemplazo valvular o cirugía de Ross-Cono. La cirugía de Ross, lo que se hace es invierte. Se saca la pulmonar y se la pone en el sitio de la aorta y la aorta en el sitio de la pulmonar, o se deja la pulmonar con una válvula, se pone un parche de pericardio para disminuir. La insuficiencia pulmonar es mucho más tolerada que la insuficiencia aórtica. ¿Por qué? Por las presiones. Siempre lo mismo. O sea, una cosa que tenga 25 de presión en el ventrículo derecho va a tener una insuficiencia, pero no es tan significativo como si vos tenés 120 de presión, lo que va a volver a la ventrícula izquierda. Si haces una inversión de vasos. De vaso no, de válvulas. De válvula. De sacar Sacás la válvula pulmonar, la pones en Bien, posición ya aórtica. entendí. Y bueno, el tema es también de ver cómo están las coronarias. A veces se hacen como reimplantes coronarios, se hacen bypass coronarios, se va viendo eso. En niños a veces se puede ver, se puede hacer una comochilotomía, se corta como las comisuras si están muy chiquititas, a veces se producen como adherencias, tienen como las adherencias prepuciales, lo mismo, o sea, adhieren por alguna noxa de intraútero, se puede adherir alguna de las válvulas alguna de las valvas de la aorta. Entonces, lo que se puede hacer es una comisiotomía y con eso ampliás. Puede generar insuficiencia. Va a generar insuficiencia. Va a generar. Va a generar Pero insuficiencia. es clínicamente más tolerado, obviamente. No, y si la pasás al cardiólogo de adultos. Espera que se le banque el cardiólogo de adultos. Uno va tratando de ir progresando. Todas estas cosas, o sea, muchas requieren reoperaciones. ¿No? Entonces, esto se trata de dilatar lo máximo posible. Todo lo que son intervenciones valvulares se dilatan lo máximo posible. ¿Por qué? Porque requieren intervenciones. O sea, o cada una va a producir un daño. Hasta que en algún momento se puede hacer un reemplazo valvular por una válvula protésica. En un chico no le puedes hacer una válvula protésica por anticoagulado. Tiene que ver Es un 50 años riesgo. con una válvula que no es. Entonces no se hace. Se trata de estirar al máximo este tipo de cosas. Bueno, y muchas gracias y perdón. Bien, excelente. No sé qué. Chicos, preguntas. Y tal vez nos quedamos solos. Sí, sí. No, Están comiendo todo. ¿No? Qué bueno que no se cortó bien. ¿Cómo? Gracias, Cris. De nada. ¿Alguna duda? No lo sé. No, los ronquidos. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. No, la entonces. otra. La otra. No, la El semana que viene 28. no, que es feriado. La otra. 28. La otra no es tan grave. Impecable. No, pero este es excelente. Chao. Chao. Ay.